Hola, hola. Bueno, bienvenido. Buen día, bienvenido. Nada, es todo tuyo la sesión y bueno, bienvenido nuevamente. Mejores, ahora me siento presionado. Bueno, Dale, perfecto. estás entrando a la cancha, es toda tuya. Estoy entrando a la cancha, claro. La pelota al 10. La pelota al 10. Qué calidad. Bueno, voy a compartir pantalla. Confírmeme si ven, por favor. A ver. Dame un segundo, estamos compartiendo. Compartir. Seleccionamos. Veamos. Deberían estar viendo. ¿Me avisan cuando se sea, por favor? No se está compartiendo. O al menos no llega. A ver. Ahí, a ver. Listo, todo tuya. Bueno, en teoría estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo. Bienvenido nuevamente. Gracias. Buenísimo, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Bravetti, soy CEO de Johnsoft y Dynamics. Estoy en el ambiente de lo que es Dynamics, realmente esto era no 365 en ese momento, pero estoy hace aproximadamente 9 años. Mi especialidad, digamos que es Navia X, ahora Business Central y Finance and Operations, y me especializo en lo que es la parte de desarrollo. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre los cambios que hubo a la hora de desarrollar en Business Central. Realmente son varios, no vamos a llegar a verlos todos por un tema de tiempo, pero elegí 3 que me parece que son bastante importantes. Como ven acá en la agenda, vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo entorno de desarrollo, concepto de extensiones, por último, Event Subscribers. Y para finalizar vamos a mencionar algunas conclusiones que podemos obtener con lo que vamos a charlar. Buenísimo, para no perder tiempo, que no tenemos demasiado, vamos a comenzar directamente con lo que es el nuevo entorno de desarrollo. No sé si en la audiencia hay muchos desarrolladores, pero si son como yo, vamos a echar de menos a lo que es nuestro viejo y querido entorno de desarrollo de siempre, ¿sí? Es decir, la imagen que vemos arriba a la izquierda no va a existir más para lo que es la versión online de Business Central. Particularmente yo voy a extrañar mucho el Object Designer, digamos que hace 9 años que estoy con esto, ya me recontra acostumbré a utilizarlo, me conozco todos los shortcuts, es más, desarrollo sin utilizar el mouse, me encanta usar este entorno, pero nos vamos a tener que adaptar a lo que es Visual Studio Code, que es la imagen que vemos a la derecha. Como ven, en una simple comparación de lo que es uno y otro, son totalmente distintos. Ya a simple vista, estéticamente, nos cambió la vida. Pero la parte positiva es que Visual Studio Code es una herramienta bastante amigable y cuenta con una buena funcionalidad para ahorrarnos trabajo. Tiene también bastantes shortcuts y bastantes, digamos, atajos para lo que es el momento de desarrollo. Por lo que si bien en un principio vamos a extrañar el entorno anterior, en un futuro ni nos vamos a acordar de él, seguramente. Bueno, una de las cosas que me costó al principio, cuando apenas salió Business Central, fue conectar, digamos, cómo hacer el primer proyecto con Visual Studio Code y conectarlo a Business Central, ¿sí? En ese momento, digamos que no había demasiada información, esa información escaseaba y sin información, digamos, al principio es muy difícil empezar. Más que nada por las diferencias que hay. Anteriormente lo único que teníamos que hacer es instalar Nav, se instalaba, accedíamos al entorno de desarrollo y empezamos a desarrollar sin problemas. En este caso tenemos que hacer un par de cositas que las vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que hacer es, en el administrador de Business Central, habilitar el campo que vemos en pantalla, que se llama Enable Developer Service Endpoint, ¿sí? Esto solamente lo tenemos que hacer si estamos trabajando con una versión on-premise. Para lo que es online, esto no cuenta. Después, está claro que tenemos que tener descargado e instalado Visual Studio Code. Una vez que lo tenemos descargado, tenemos que ir al apartado de extensiones, que lo vemos marcado en rojo abajo, ¿sí? Es ese símbolo extraño que lo podemos definir como un cuadrado adentro de otras formas. Tenemos que buscar la extensión All Language, la seleccionamos y la instalamos.
La parte positiva de esto es que al instalar esta extensión, el desarrollo, digamos que respeta la misma sintaxis, por lo que no nos cambia tanto realmente. La forma que vamos a escribir el código del Business Central es la misma que escribir el código de Nav. Esa es la parte positiva. Una vez que tenemos esto, creamos nuestro primer proyecto, especificamos el nombre y se nos abre automáticamente una estructura de carpetas que vamos a ver a continuación. Realmente la vemos en la primera imagen. Bien, cuando se abre tenemos que buscar el archivo denominado launch.json. ¿Sí? Este archivo va a tener la cadena de conexión a Business Central. Lo van a tener que configurar dependiendo de sus parámetros. ¿Sí? Normalmente les quedaría como pueden ver en la imagen. Y una vez que lo tenemos configurado, lo guardamos. Luego de esto, tenemos que ir al acceso Common Palette, que es un acceso que se encuentra arriba para escribir los comandos, Visual Studio Code, y escribimos el comando download symbols. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque este comando se va a conectar con nuestra instancia de Business Central, con los parámetros que pusimos anteriormente en la imagen anterior, y nos va a descargar todo el código fuente de la aplicación. Traduciendo un poquito, nos va a descargar todo lo que son las tablas, las page, las code units y el resto de los objetos a nuestro entorno de Visual Studio Code para poder utilizarlo y que nos compile todo. Bien. Cuando tenemos terminado esto, lo que tenemos que hacer es ejecutar el proyecto y automáticamente cuando lo ejecutamos se nos va a abrir lo que sería una página de Internet Explorer con una ventanita chiquitita, un cartelito que va a decir Hello World. ¿Por qué pasa esto? Porque apenas creamos nuestro proyecto, se nos crea una extensión automática denominada Hello World con un mensaje para ver cómo se publica nuestra aplicación. ¿Sí? Digamos que de esta forma, que no parece tan complicado, son pocos pasos, conectamos Visual Studio Code con nuestra instancia de Business Central. Bien. Esto por el lado del nuevo entorno de desarrollo. Podemos hablar un poquito más, pero no nos van a dar los tiempos. Vamos a pasar a lo que es el nuevo concepto de extensiones. Este es un cambio bastante grande en lo que es a la hora del desarrollo acá en Business Central. ¿Alguna consulta? ¿Escuché algo por ahí? No, Yandy, no hay consulta. No, capaz un audio por ahí, un audio perdido, es posible. Sí, no hay problema. Sí. Continuamos. Bueno, extensiones. Vamos a lo que es la definición específica de las extensiones. Por definición, es un modelo de programación donde la funcionalidad se define como agregado a los objetos existentes y define cómo se va a comportar la solución. Vamos a traducirlo un poco para qué nos afecta a nosotros en Business Central. ¿Qué pasará? No vamos a poder modificar objetos estándar. Bajo ningún punto de vista lo vamos a poder hacer, no lo tenemos permitido y por más que querramos, no lo podemos hacer. Después, todas nuestras modificaciones a objetos estándar van a estar en estos tipos de objetos nuevos que son extensiones. ¿Y para qué aplica? Aplica para las tablas y las page. Ahora, vamos a traducir esto un poquito más y vamos a pasar a un ejemplo práctico. ¿Sí? Bueno, supongamos que necesitamos agregar un nuevo campo en la tabla 18, ¿sí? En la tabla de clientes. ¿Qué hacíamos anteriormente en las versiones de NAV? Ya sea NAV 2009, 2013, 15, 16, 17, 18, en la que quieran. Entramos al Object Designer, íbamos a la tabla, buscábamos la tabla, íbamos a su diseño. Jonathan, perdón, no te estamos viendo lo que estás haciendo. No sé si estás mostrando algo. Se quedó en extensiones. ¿Se quedó en extensiones? Ok, Sí. ok. Que tengo otra pantalla y va a ser un poquito complicado, pero bueno, a ver, vamos a intentar. Vamos a cancelar esto. Lo tenía en un servidor. Ahí estamos viendo PowerPoint. Estamos viendo PowerPoint. A ver, vamos a poner nada. 2013, no me gustó este 2013, tengo tantas versiones. Okay. No sé cuál entrar. A ver, vamos a entrar a una 2013, a ver si me abre la base de datos. Esta no va a abrir. Esperemos a que tire error. Vamos a cambiar. Vamos a entrar, por ejemplo, a esta. Excelente.
La empresa no existe, eso está genial, acá está mi viejo y querido Object Designer. Perfecto. Como les decía, vamos a las tablas. Habíamos dicho que necesitamos agregar un nuevo campo en la tabla 18, la de clientes. Perfecto. ¿Qué hacíamos? Íbamos al diseño, en este caso Control D. Como les comenté, los shortcuts son maravillosos. Apretamos F3, bajamos al nuevo campo, le ponemos un ID, escribimos el campo, le ponemos demo, acá le especificamos el tipo de datos, le podemos poner que es un tipo de 20, le podríamos poner una descripción, si vamos a las propiedades con Shift F4 le podríamos definir algún caption en distintos lenguajes y demás, en este caso no lo vamos a hacer, guardamos, compilamos, y haciendo esto solito ya tenemos lo que es el campo creado. Muy fácil. Ahora, ¿qué pasaría si lo queremos crear en la nueva versión? ¿Sí? Si lo necesitamos crear en la nueva versión, lo que tenemos que hacer primero es crear un objeto tipo Table Extension. Yo realmente ya lo tengo creado. Tengo una de clientes creado por algún lado. La voy a buscar rápidamente. Por ejemplo, esta es. Exactamente esta es. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva extensión, ¿sí? Lo que primero tenemos que poner es este, digamos, diría parámetro, pero no es un parámetro, es esta sentencia. Table Extension. ¿Qué significa? Que va a ser un objeto de tipo extensión de tabla. Lo que tenemos que hacer es especificar el ID, especificamos un nombre, después la sentencia extend, y le tenemos que indicar de qué tabla vamos a hacer esta extensión. En este caso, dijimos que la tabla 18 es la tabla de clientes. Perfecto. Es como si estuviéramos ahí programando orientado a objetos y estamos extendiendo un objeto de customer, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser una buena definición. ¿Sí? Ok. Bueno, en este caso, como estamos agregando un campo, necesitamos poner la sentencia fields. Y abrimos el primer corchete. Luego vamos a poner otra sentencia que en vez de fields con S, esta vez le vamos a poner sin S para hacer referencia a un campo específico. Le vamos a indicar el número, el nombre y el tipo de dato. Y adentro le podemos indicar lo que veíamos antes en las propiedades con Shift F4 de lo que es el antiguo Navision. ¿Sí? No le vamos a hacer caso a los demás campos porque solamente nos vamos a confundir. En este caso cerramos corchete, cerraríamos otro corchete y ya tendríamos nuestra extensión creada. Perfecto. Esta es la diferencia. Antes podíamos modificar el objeto estándar, solamente apretamos F3 para agregar el nuevo campo. Y en este caso nos vamos a crear un objeto nuevo para poder crear este nuevo campo haciendo referencia a la tabla 18. ¿Sí? No hace falta crear una extensión por cada cambio que queramos hacer, sino que creando una extensión de esta tabla vamos a poder hacer todas nuestras mejoras. Como ven, digamos que termina siendo lo mismo, pero de una forma distinta. Hasta que nos acostumbremos, vamos a tardar un poquito en hacerlo. Digamos que eso no es nada, sino que después el código, en este caso, este campo tiene una variación en el onValidate. Si vamos a la versión anterior de nav y apretamos F9 en el campo, automáticamente realmente no tiene. Jonathan, y desde tu posición de conocedor de los productos en sus varias versiones, con estas mejoras o estas nuevas funcionalidades, ¿cómo te sientes? ¿Cómo por ahí el desarrollador de Business se siente en relación a estos cambios? ¿Lo ves positivo? ¿Te parecen buenos? ¿O tienen un sentido los cambios estos en relación al anterior? Me parece muy buena tu consulta, pero no te lo voy a responder ahora, la vamos a dejar para la parte de las conclusiones. Bien, por favor. Espera un ratito. Perfecto. Bueno, en este caso, como habíamos dicho, si entramos acá en Nav, ¿sí? Íbamos a apretar F9, ya veíamos, en este caso, los dos disparadores que podemos modificar para nuestro campo. ¿Sí? Tenemos un onValidate y un lookup. En este caso, si vamos a lo que es el Visual Studio Code, lo tenemos que escribir nosotros. ¿Sí? Tenemos que escribir qué trigger vamos a especificar el código. Var se utiliza para las variables y le abrimos un begin y un end para poner nuestro código adentro. ¿Sí? En este caso, si vamos en nav, para agregar variables, si fuesen locales, tendríamos que ir al acceso de variables locales y lo creamos acá. O si no, al acceso de variables globales y las creamos por aquí. Es todo muy distinto. ¿Sí? Pero lo que sí se respeta, esto va a ser más que nada para los desarrolladores que
seguramente sepan, si nosotros exportamos este archivo en formato TXT, lo vamos a poner por el escritorio, lo vamos a poner tabla 18, la guardamos y abrimos este archivo en formato TXT, vamos a ver que existe una similitud con lo que es el código de Visual Studio Code, ¿sí? Acá vamos a tener nuestros disparadores on insert, ¿sí? Con los begins como vimos. Entonces, si alguna vez tuvieron que hacer un merge, ¿sí? Alguna comparación de código con formato TXT, ya van a estar medios adecuados a ese código, ¿sí? Normalmente no escribimos en esto, sino que desarrollamos directamente en Nav. Pero, mal que mal, vamos a tener una idea de por qué vemos todo tan distinto, ¿sí? Porque es como si lo veríamos en formato TXT. Buenísimo. Me faltan todavía los suscriptores de eventos y me fui mucho con esto. Como dijo Carlos, en un momento cuando uno se pone a hablar, la pasa bien y se extiende demasiado. Volvamos a la presentación. Por favor, todavía tienes algunos minuticos más ahí, así que tómate tu tiempo y seguí compartiendo tu vasto conocimiento. Vamos. Volvamos a la presentación con diapositivas. Bueno, acá nada, mostraba una pequeña pantallita y vamos a pasar a lo que son los suscriptores de eventos, o los event subscribers, que este también es un cambio grande para nosotros los desarrolladores. Bien, vamos por definición, como hicimos antes. ¿Qué es lo que nos dice Microsoft de esto? Un suscriptor de eventos es un método de AL, ¿sí? De nuestro lenguaje de Nav, de Business Central, perdón, que se suscribe o escucha un evento específico declarado por un método de editor de eventos. Después también nos dice que el suscriptor de eventos incluye código que define la lógica de negocio para manejar el evento, y cuando se genera el evento publicado, se llama el suscriptor del evento y se ejecuta su código. Bueno, al principio cuando se lee esto no se entiende demasiado, ¿sí? Parece bastante confuso y complicado, pero si lo vamos a ver a la parte práctica, podemos decir que no es posible modificar código de Unix estándar, ¿sí? Tampoco es posible crear una extensión de código Unix estándar. Por eso es que surge el Event Subscriber. ¿Cómo se crea un Event Subscriber? Lo primero que tenemos que hacer es, como las extensiones, crear un nuevo tipo de objeto de AL, ¿sí? Y los avisos que son molestísimos, perdón. Creamos un nuevo objeto, ¿sí? En este caso va a ser de tipo CodeUnit. Tenemos que crear el nuevo método AL. Agregamos nuestro código personalizado y por último especificamos el método suscriptor del Event Subscriber en consecuencia. Tampoco queda 100% claro con esto, así que vamos otra vez a un evento práctico. No me voy a mostrar Visual Studio Code porque voy a estar mucho tiempo, sino que vamos por acá. A ver, esta es la CodeUnit 12, ¿sí? Es la CodeUnit 12, realmente la CodeUnit 12 tiene miles de líneas de código, este es solamente un pedacito, donde vemos los eventos que podemos suscribir de la CodeUnit 12, ¿sí? No todos los eventos, digamos que no todos los métodos que tienen Nav se pueden suscribir, por lo cual ese es un pequeño detalle que tenemos que ver a la hora de cómo queremos implementar nuestras mejoras, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser crear un Event Subscriber para lo que es el método onAfter insert bat entry, ¿sí? Como vemos en la primera imagen media chiquita arriba, ¿sí? Esa fue tomada de la CodeUnit 12, tal cual. Está así eso. Que nos indica que podemos especificar un Event Subscriber para ese método, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es como habíamos hecho antes. Lo primero que hacemos es que creamos una nueva CodeUnit. Le ponemos un nombre, podemos crear una CodeUnit específica para manejar todos nuestros Event Subscribers, como ustedes quieran definir su lógica. Después, tenemos dos opciones. Empezamos a escribir todo el método, ¿sí? Con nuestra lógica y demás, o lo primero que podemos hacer, a mí me gusta más esa parte, es especificar la sentencia que vemos acá, esta primera línea de la segunda imagen del Event Subscriber, ¿sí? Esto nos va a permitir especificar y hacerle entender a Business Central que vamos a utilizar un Event Subscriber para el método onAfter insert bat entry de la CodeUnit 12. Bien. Especificamos este Event Subscriber y lo que recibe son 6 parámetros, si no recuerdo mal. Sí, 6 parámetros. El primero es el tipo de objeto, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que es una CodeUnit.
Después le tenemos que especificar qué code unit es. En este caso, la Giant Journal Post Line. ¿Sí? Después, como tercer parámetro, le especificamos qué evento, realmente qué método de la code unit 12 vamos a hacerle el event subscriber. ¿Sí? En este caso, como dijimos ya varias veces, es el onAfterInsertButEntry. Jonathan, Sí. Decime. perdón, no sé si estás compartiendo algo. Sí, estoy compartiendo. No, pues estamos nada. viendo de nuevo la presentación como ahorita. No, que está bien, estamos viendo la primera línea de la segunda imagen. Ah, listo, capaz ahí. Me voy a avisar otra. voy a estar 8 horas, así que así vamos a contar un poco. Bien. Bien, cuarto parámetro. Cuarto parámetro, pasamos un vacío. ¿Por qué pasamos un vacío? Porque se trata de una code unit. En este caso, al ser code unit, no se le pasa ese parámetro. Si fuese, por ejemplo, un event subscriber de un método de una page, le podríamos pasar el valor de un campo de esa page. Cuarto y quinto parámetro, pasamos falso en este caso. ¿Para qué sirve el cuarto parámetro? Si se establece en true, omite la llamada a nuestro evento si la licencia no cubre este event subscriber. Por defecto, es falso. Quinto parámetro, también pasamos falso. ¿Y qué hace este quinto parámetro? También, si se establece en true, omite la llamada del evento si el usuario no tiene los permisos correctos para ejecutar este evento. Al estar los dos en falso, si pasaría algo de esto, lo que haría Business Central es emitir un error y pararía el código. ¿Sí? Bien. Después de esta sintaxis, podemos pasar a lo que es nuestro método, nuestro event subscriber, ¿sí? Nuestro procedure local que vamos a declarar acá. Como ven, ponemos local procedure y les pasamos exactamente lo que vemos en la primera imagen. Lo que copiamos y pegamos de la code unit 12. Luego, lo que está desde el var hasta el end es nuestro código particular que nosotros queremos que se ejecute luego de la ejecución del código estándar. De esta forma ya lo tendríamos creado. Si nosotros probaríamos esto, supongamos que ejecutamos el registro de una factura de ventas, la factura de ventas automáticamente en su registro en algún momento va a llamar a onAfterInsertButEntry, va a ejecutar todo su código estándar y cuando finalice, Business Central va a estar escuchando los event subscriber y va a llamar automáticamente al nuestro creador. De esa forma es como ahora tenemos que modificar las code units. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo, más o menos? Estamos ahí a unos minuticos. Para entender ahí y un poquito cerrar esa parte, eso sería como una extensión de las validaciones que viene por defecto en Business Central. Sí, exactamente. No le llamaría extensiones porque quizás vamos a confundirnos con un poco con lo que vimos antes de las extensiones, pero sí. Ok. Sería eso. Ok. Sería eso. Bueno, vamos un poquito a las conclusiones. Podríamos tener muchas conclusiones, pero vamos a acotar un poco. Podríamos decir que si bien la forma de desarrollar cambió, por suerte la sintaxis sigue siendo la misma, mantenemos el mismo lenguaje que es nuestro querido C Barral, ¿sí? Cuando nos hayamos adaptado a lo que es Visual Studio Code, como les comenté, no vamos a extrañar tanto el entorno anterior porque este nos facilita mucho el desarrollo, tiene muchos shortcuts. Entonces eso va a hacer que nos funcione todo un poco mejor. Y esta es la parte importante, ¿sí? Esto va a responder un poco a la consulta que había hecho Yandy, qué nos parecen estas nuevas mejoras implementadas en Business Central para utilizar Visual Studio Code y demás cambios. Tengo dos puntos de vista. Por un lado, me parecen que son muy buenas, ¿sí? Visual Studio Code es una herramienta, como ya les dije, muy potente. Para lo que es todo código nuevo, si tendríamos, por ejemplo, que desarrollar una funcionalidad nueva en Business Central, está bien, nos tenemos que adaptar al nuevo concepto de extensiones, de los event subscribers, no se los mencioné, pero no podemos modificar reportes estándar, los tenemos que duplicar y crear uno nuevo y modificar ese. Son todos cambios que hacen diferencia para nosotros, ¿sí? Pero que nos podemos adaptar y podemos replantearnos nuestras ideas para desarrollar bajo esta nueva funcionalidad. Esa es la parte que me parece positiva, están buenos, me gustan. La parte que no me gusta tanto es qué pasa si un cliente, por ejemplo, con NAP 2015 nos dice, che, yo quiero migrar a Business Central Online. ¿Cuánto me estimás?
le pasamos un presupuesto, van a ser muchísimas horas, pero van a ser muchísimas. ¿Por qué van a ser muchísimas? ¿Por qué? Porque primero tenemos que pasar todo a extensiones. Nosotros en 2015, 2017 o 2013 teníamos todo mezclado con el código estándar de NAV. Bien, la parte de pasar a extensiones, digamos que no es nuestro peor problema porque Microsoft tiene varias herramientas que nos van a... O sea, se van a chequear el código que nosotros tenemos, el nuevo que agregamos a esta funcionalidad, y se va a exportar automáticamente y nos va a generar las extensiones de forma automática. No está tan mal, funciona bastante bien, me gusta, ¿sí? Esa parte no sería el mayor problema. El mayor problema, por ejemplo, sería qué pasa con todo nuestro código que tenemos en las code units. Esa parte no se hace tan automática, ¿sí? Porque se nos pasan a extensiones, tenemos que pasar todo a event handlers. Hay los países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia y muchos otros, tenemos una parte de impuestos bastante compleja, que Microsoft Exacto. ha adaptado en su configuración. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a la code unit 398, ¿sí? A la de cálculos de impuestos, y vamos agregando nuestro código en los métodos estándares que traen agua. Ahora, no podemos hacer eso, ¿sí? Y hay varias cosas que no podemos hacer con los event handlers, porque como les había dicho, event handlers, eso era de Finance Operation. Event subscribers, perdón. Con los event subscribers, porque no todos se pueden realizar. Entonces, para esa parte nos tenemos que replantear cómo lo queremos hacer. Ya no pasa a ser una migración, sino que además de ser una migración, pasa a ser una reimplementación de código, por lo que vamos a tener que adaptar todo nuestro código anterior, tomar nuevas ideas y ver cómo lo aplicamos a la nueva versión. Es decir, que lo que tengamos una versión anterior a la nueva versión, migrar lo que es la plataforma en sí mismo no sería el problema o no sería tan costoso, sino el código que viene asociado a los desarrollos custom que tiene cada organización. Claro, exactamente. Y esto es que yo te dije solamente es, digamos, para un cálculo de impuestos. Hay muchos clientes que tienen código personalizado por su forma de trabajo y demás cuestiones organizativas, tienen muchas cosas propias que después pasarlas se nos puede ser bastante complicado. Pero bueno. Imagino. Bueno, nos estamos quedando un poquito sin tiempo, Jonathan, así que... Voltea pantalla, gracias. Bueno, no, gracias por tu presentación. La verdad que es todo un mundo Business Central y más para lo que es desarrollo. Por ahí lo que estamos también en la parte de desarrollo es fascinante. Estas nuevas formas de extender o personalizar los entornos de Microsoft. Yo creo que estaría muy bueno una futura charla de evento, cómo hacer una pequeña demo de cómo podemos extender o crear cosas en Business Central desde Visual Studio, digamos, y cómo impacta y hacer un ejemplo. También se me ocurre, por ahí, no sé, el resto del team y comunidad, de hacer tipo, por ejemplo, un end-to-end o desde el principio hasta el final, por ejemplo, algo con Dynamics, que se registre en Dynamics, que vaya a Business Central y por último con Power BI, hace como todo un proceso de toda la plataforma. No sé cómo lo ves, Resto. Es una buena idea, está bueno. Sí, la verdad está buena la idea, Jan. Porque, vaya, digamos, para tener una visión integral de lo que ofrece la plataforma de Microsoft, porque por ahí yo como organización podría decir, bueno, tengo Dynamics, tengo Business Central por un lado, y tengo Power BI, ¿cómo los integro, no? Y por ahí podríamos hacer todo un proceso de captar un cliente, hacer una encuesta, registrarlo, por ejemplo, una factura en Business Central y hacerle alguna extensión o personalización, y por último, cómo explotar esa información desde Power BI. Bueno, Jonathan, gracias por tu tiempo, compartir conocimiento con la comunidad y sobre todo, nada, estar acá presente. No sé si alguien de la comunidad quiere compartir algo o preguntar. Estamos en el momento. Bueno, nada, seguimos la próxima charla.